Aproximadamente a las 4:17 hora local, 3 patrulleros venezolanos de movimiento rápido surgieron del oscuro horizonte del Caribe y cortaron la proa del grupo de ataque del portaaviones estadounidense a unos 28 nudos. Su formación cortó directamente el rumbo de la flota estadounidense, formando lo que parecía ser una barrera de agua amenazante destinada a obligar al grupo a detenerse, girar o retroceder. Momentos después, a bordo del USS George Washington, sonó una alarma de colisión. Las pantallas de radar se iluminaron y la distancia se redujo a menos de 12 millas náuticas. Una señal clara de que la intercepción era deliberada, no accidental. Venezuela estaba declarando efectivamente un tramo de aguas internacionales como su propia zona de seguridad, desafiando a la Marina de los Estados Unidos a reaccionar. Sin embargo, en lugar de desviarse, el grupo de portaaviones estadounidense mantuvo el rumbo. El mensaje era inconfundible. Las libertades de navegación no se verían comprometidas. Lo que se desarrolló durante los siguientes minutos pondría a prueba las tácticas, la determinación y el envío de señales marítimas al más alto nivel. Pero al elegir confrontar a la Marina de los Estados Unidos, Venezuela había cometido un error de cálculo crítico. Y descubrieron demasiado rápido que estaban desafiando al oponente equivocado. Si estás listo para seguir este enfrentamiento naval de alto riesgo paso a paso, presiona suscribirse a nuestro canal, Military Power, porque lo que sucede a continuación podría cambiarlo todo en el mundo de la proyección de poder marítimo. A las 4:19, los 3 patrulleros venezolanos avanzaron en una cerrada formación en forma de V, sus estelas cortando líneas limpias a través de la superficie del Caribe mientras superaban los 28 nudos. En lugar de vigilar desde la distancia, se angularon directamente hacia la ruta proyectada del grupo de ataque del portaaviones estadounidense, moviéndose con la precisión de una unidad que había ensayado la maniobra más de una vez. Cada cambio de su proa los acercaba más al corredor. El USS George Washington pasaría naturalmente a través de él, tejiendo en el camino estadounidense de una manera que parecía una prueba, una señal y una trampa todo a la vez. A medida que la distancia se reducía, el puente del portaaviones estadounidense detectó la aproximación anormal. Los operadores de radar anunciaron el triángulo que se cerraba en sus pantallas, y en segundos, la alarma de colisión resonó a través de los pasillos de acero. Los marineros corrieron a sus puestos, asegurando el equipo, verificando las comunicaciones y preparándose para lo que pudieran traer los próximos minutos. Aunque los grupos de portaaviones están diseñados para manejar la presión, una intercepción dentro de las 12 millas náuticas nunca se descarta como rutina. Para grandes buques, este rango es el umbral psicológico y táctico donde el tiempo de reacción cae dramáticamente. Un barco del tamaño de un portaaviones no puede girar bruscamente ni acelerar para alejarse. Cualquier buque hostil que viole esta distancia puede forzar una confrontación simplemente mediante el posicionamiento. Y es por eso que el puente trató la formación que se cerraba rápidamente con tanta gravedad. A pesar de la hora temprana, la tensión aumentó rápidamente. Los buques venezolanos mantuvieron una alineación perfecta y sus proas apuntaban no hacia aguas abiertas, sino hacia el movimiento previsto del propio portaaviones. Quedó claro que no estaban a la deriva, observando o patrullando. Se estaban fijando en lo que los analistas navales a menudo describen como una geometría de ataque. Un ángulo calculado donde un giro o aceleración podría cortar la proa de otro barco. Lo que hizo el momento aún más impactante fue la falta de desaceleración de la formación interceptora. Su impulso se mantuvo constante y sus luces de navegación permanecieron brillantes y asertivas. No estaban ocultando su presencia, la estaban amplificando. En el puente estadounidense, el oficial de guardia monitoreó cada cambio de rumbo. Las escoltas del portaaviones cerraron su propia formación, y aunque no se armaron armas, la postura de preparación cambió silenciosa e inconfundiblemente. Los movimientos alrededor de la cubierta se volvieron más agudos, las órdenes viajaban más rápido. Todos entendían que, fuera lo que fuera que Venezuela pretendía, se estaba desarrollando. Ahora, a medida que la brecha se estrechaba aún más, una comprensión se extendió por la cubierta del mando del portaaviones estadounidense. Esto no era vigilancia. Esto no era una ruta de patrulla mal calculada. Los buques venezolanos estaban colocando en una posición de intercepción directa, creando una línea que claramente no esperaban que Estados Unidos cruzara. No estaban probando el radar, ni la disciplina del grupo de portaaviones. La negativa de desacelerar la aproximación de alta velocidad sugería una jugada más profunda. Un intento de presionar a la Marina de los Estados Unidos a desviar su rumbo. Sin embargo, la respuesta estadounidense permaneció inquebrantable. Al mantener su posición y controlar la línea de intercepción, el Gravely estaba haciendo silenciosamente una declaración que no requería transmisión,
ni advertencia, ni arma levantada. El mar puede ser ancho, pero el primer barco que asegure el ángulo crítico dicta quién se dobla y quién se mantiene firme. Y en este confrontamiento, Venezuela había avanzado con confianza, pero la Marina de los Estados Unidos ya había comenzado a darle forma al resultado, sin disparar un solo tiro. La siguiente fase de la confrontación se desarrolló lentamente al principio, casi en silencio. Sin embargo, cada movimiento tenía peso. Mientras los patrulleros venezolanos continuaban cerrando la brecha, el USS Gravely Shift su postura de una manera que cada marinero en la cubierta entendió de inmediato. El cañón Mark 45 de 5 pulgadas del destructor, normalmente mantenido apuntando hacia adelante en una posición neutral, comenzó a girar. No giró rápido, ni se fijó en ningún objetivo. En cambio, se movió suavemente hacia la dirección de los 3 buques que se aproximaban, deteniéndose en un ángulo que dejaba una cosa inconfundible. Estados Unidos había entrado en un estado de preparación. Los fotógrafos navales han documentado momentos similares en encuentros cercanos pasados, como los reportados por Naval News en 2023, donde un destructor ajustó el ángulo de su cañón principal durante un tenso enfrentamiento en el mar del China Meridional, para señalar preparación sin escalar a una postura de disparo. Alrededor El gesto del es Gravely, sutil, otros sistemas pero cada de armas nación con cambiaron una a marina sus lo propias reconoce al formas instante. silenciosas. El sistema de armas de proximidad CWIS, inactivo unos minutos antes, comenzó a rastrear en modo pasivo. Sus sensores zumbaban solo internamente, y los radares integrados dentro de su cúpula blanca escaneaban el horizonte sin emitir las firmas agresivas asociadas con un ciclo completo de selección de objetivos. Simultáneamente, el radar SPY-1 del barco, el corazón del sistema de combate Aegis, mantuvo su imagen de área amplia en una postura de escucha. Aunque el SPY-1 es capaz de iluminar objetivos con una fuerza extraordinaria, la tripulación lo mantuvo en una configuración no amenazante, recopilando datos brutos mientras evitaba cualquier movimiento que Venezuela pudiera malinterpretar como una intención de disparar. Sobre el destructor, el MH-60R Seahawk dibujó una órbita amplia, tallando largos arcos en el cielo de la mañana. Contra el fondo azul, su silueta se asemejaba a un centinela flotante, el tipo de guardián aéreo que vigila mucho antes de que estalle el conflicto. La Marina de los Estados Unidos ha destacado el papel de las patrullas Seahawk en varias sesiones informativas públicas, incluida una publicada por el Comando de Sistemas Aéreos Navales en 2022, describiendo cómo los helicópteros proporcionan detección temprana y desescalada simplemente siendo visibles desde arriba. Desde su punto de vista, el helicóptero observó cómo la formación venezolana se tensaba nuevamente, enviando imágenes continuas de regreso al barco de abajo. En mar abierto, la visibilidad puede ser tan poderosa como la potencia de fuego. Estados Unidos ha confiado en lo que los analistas a menudo llaman disuasión por visibilidad, una estrategia donde mostrar preparación es más efectivo que usar realmente la fuerza. La historia respalda este enfoque. El Servicio de Investigación del Congreso señaló en un informe de 2021 sobre seguridad marítima que demostrar postura durante encuentros de alta tensión a menudo previene la escalada al obligar al lado opuesto a reconsiderar las consecuencias de seguir adelante. Esta estrategia funciona porque cada nación entiende las reglas del mar, y cada marina sabe que cuando un destructor muestra sus armas, aunque sea ligeramente, los siguientes pasos deben elegirse con precaución. Para el Gravely, esta demostración fue deliberada. El destructor reveló sus capacidades pero contuvo su agresión. Mostró que Estados Unidos estaba totalmente preparado mientras le daba a Venezuela cada oportunidad para retirarse. Desde el puente del portaaviones, los marineros observaban la coreografía que se desarrollaba. El helicóptero dando vueltas, el cañón principal en ángulo, el zumbido de los sensores pasivos. Nada de eso era imprudente. Todo era controlado, profesional e inconfundiblemente firme. Sin embargo, a pesar de las advertencias escritas en cada movimiento de la formación estadounidense, los barcos venezolanos continuaron avanzando. Sus proas cortaban más profundo en el mar y el rango se cerró a 4 millas náuticas, una distancia que para los buques militares es incómodamente cerrada. En ese punto, cada desplazamiento de agua, cada cambio de velocidad y cada giro de una hélice importa. En lugar de reducir la velocidad o ampliar su espaciamiento, la formación venezolana siguió adelante. La tensión aumentó de nuevo. El Gravely había mostrado preparación, el Seahawk había transmitido conciencia desde arriba, los sistemas de radar habían pintado una imagen clara de la amenaza entrante. No obstante, Venezuela ignoró todo aquello, llevando la confrontación a una zona donde las decisiones deben tomarse rápidamente. Las primeras palabras enviadas a través de la frecuencia abierta provinieron del USS Gravely.
transportadas a través de la estática de la madrugada como una línea trazada en agua salada. El destructor transmitió un mensaje calmado pero inconfundible, el mismo lenguaje estandarizado que la Marina de los Estados Unidos ha utilizado durante las décadas durante los tránsitos de libertad de navegación en aguas internacionales. Recordó a cada barco que escuchaba que el grupo de ataque del portaaviones seguía un corredor marítimo legal reconocido en las cartas náuticas globales, y que se esperaba que todos los buques cercanos operaran de manera segura. Debido a que la transmisión salió en una frecuencia abierta, no en un canal militar privado, se volvió instantáneamente pública. Cualquier capitán mercante, barco pesquero o estación costera sintonizado podía escuchar a Estados Unidos declarar su posición con claridad y confianza. Sin embargo, Venezuela decidió no responder con palabras. En cambio, el buque patrullero líder hizo una secuencia de banderas marítimas, sus colores chasqueando bruscamente en el viento. Las señales codificadas implicaban la aplicación de la ley territorial, cogiendo el mismo retónico político que Caracas ha utilizado en disputas marítimas pasadas, cuando reclamó zonas de seguridad expandidas. Al levantar señales en lugar de hablar por radio, Venezuela hizo su punto de una manera que evitaba la confrontación directa, pero amplificaba el desafío simbólico. Desde el puente del USS George Washington, los marineros vieron esas banderas elevarse a través de binoculares, entendiendo inmediatamente lo que significaban. Venezuela quería redefinir un espacio que el resto del mundo considera océano abierto. Mientras ambos lados transmitían sus intenciones, uno verbalmente, uno visualmente, ninguno cambió de rumbo. Los americanos mantuvieron su tránsito de 20 nudos tan estable como un metrónomo, y la formación venezolana continuó empujando adelante. El resultado fue un silencio inquietante y frágil, sin mensajes de seguimiento, sin demandas, sin negociaciones, solo 2 líneas de acero separadas por aguas que se estrechaban y una tensión creciente. Para los espectadores que intentan imaginar ese momento, es importante entender por qué aunque un solo grado de cambio de rumbo importa. Cuando una marina importante altera la dirección en aguas internacionales porque otra nación quiere que lo haga, ese movimiento puede ser tratado como un reconocimiento de la autoridad de otra persona. Los analistas marítimos han advertido durante largo tiempo que tales concesiones, aunque sean sutiles, crean precedentes que regresan más tarde como influencia política. Es por eso que Estados Unidos se mantuvo inflexible. Su consistencia no es terquedad, es una necesidad estratégica. Mientras tanto, en las profundidades del Gravely, los técnicos monitoreaban las firmas de los motores de los patrulleros venezolanos. El software de traqueo mapeaba cada fluctuación y surgió un patrón claro. Los 3 barcos todavía corrían con fuerza. Sus motores se mantenían por encima de los 20 nudos, mucho más allá de la velocidad usada para observación o seguimiento. En lugar de reducir la velocidad para señalar precaución o desescalada, los buques venezolanos mantuvieron el empuje, produciendo largas estelas blancas que cortaban agresivamente a través del mar. Los Seahawks que daban vueltas transmitían imágenes en tiempo real, confirmando lo que los sensores a bordo ya indicaban. Las naves de patrulla no estaban retrocediendo. En todo caso, se estaban preparando para acercarse aún más. Esto creó un duelo psicológico diferente a cualquier intercambiado por armas o bloqueos de radar. Por un lado, el grupo de ataque de los Estados Unidos proyectaba estabilidad, rumbo constante, tono constante, disciplina constante. Por el otro, Venezuela proyectaba ímpetu, movimiento sin vacilación, velocidad sin pausa. El choque se desarrolló en silencio y símbolos, en lugar de fuego y ruido, pero conllevaba el mismo peso que cualquier confrontación cinética. Durante casi 1 minuto, las 2 formaciones existieron dentro de un equilibrio frágil. Las redes abiertas permanecieron vacías. Los motores rugían bajo los cascos y cada marinero en cubierta entendía lo fácil que el siguiente momento podía inclinarse hacia la crisis. Entonces, a medida que nuevas lecturas se desplazaban por las pantallas del Gravely, surgió el giro. Los barcos venezolanos todavía mantenían la velocidad por encima del umbral de 20 nudos. No estaban a la deriva, no se estaban retirando. Estaban manteniendo la potencia necesaria para escalar rápidamente si la situación cambiaba. Ese solo detalle fue suficiente para espesar la tensión que ya colgaba sobre el mar, demostrando que la guerra de radio no era solo un concurso de palabras, era un concurso de voluntad. La aproximación final hacia la marca de 4 millas náuticas se sintió como ver 2 paredes cerrándose una sobre la otra sin intención de frenar. El grupo de ataque del portaaviones estadounidense mantuvo su línea con la confianza de una formación que había cruzado estas aguas miles de veces,
mientras que los patrulleros venezolanos continuaban avanzando como si intentaran forzar un momento que no podría deshacerse. Según comportamientos registrados en encuentros marítimos similares, reportados por medios como USNI News, 4 millas náuticas es donde los grandes barcos navales entran en lo que muchos marineros llaman la zona gris, una distancia donde el tiempo de reacción se vuelve extremadamente delgado y un solo giro incorrecto puede causar un incidente internacional. El Gravely entendió claramente esto. Sin embargo, su postura nunca cambió. El destructor estadounidense mantuvo su ritmo sin dudarlo. Los motores zumbaban a un ritmo constante, y el barco cortaba el agua a una velocidad diseñada para garantizar el dominio posicional sin parecer provocativo. Detrás de él, el USS George Washington continuó navegando a aproximadamente 20 nudos, según lo confirmado por el comportamiento del grupo de ataque en tránsitos anteriores documentados por The Maritime Executive. Sin desviación, sin correcciones de rumbo, sin indicio externo de incertidumbre. Fue una demostración inquebrantable de disciplina llevada a cabo no con agresión, sino con precisión. A través del puente, el aire estaba tenso pero controlado. Cada consola brillaba con datos de rastreo. Los barcos patrulleros venezolanos aparecían como íconos nítidos en el radar y los oficiales observaban su trayectoria con una mezcla de concentración y tranquila anticipación. Aunque ninguna de las armas estadounidenses disparó, los sensores a través del grupo de ataque cambiaron a un patrón de rastreo firme y deliberado. La batería principal en el Gravely permaneció inclinada hacia la formación entrante. Los sistemas de radar pasivo midieron cada movimiento. Las firmas de calor de los motores venezolanos se registraron en tiempo real. Ninguna de estas acciones fue una escalada, pero juntas señalaron que Estados Unidos estaba totalmente preparado para cualquier giro que pudieran tomar los próximos minutos. Lo que hizo la situación aún más intensa fue el silencio. Durante casi 3 minutos, ninguno de los lados emitió otra llamada de radio. La ausencia de comunicación transformó el mar en una arena psicológica. Los periodistas que cubrieron el enfrentamiento del Golfo Pérsico en 2020 han señalado que largos tramos de silencio entre buques competidores pueden ser más intimidantes que las advertencias gritadas, porque obliga a cada lado a actuar basándose únicamente en la intención, no en la negociación. Esa tensión pulsaba a través de las cubiertas del Gravely. Cada marinero sabía que estaba navegando la delgada línea entre la disuasión y la confrontación. A medida que las dos formaciones se acercaban al umbral de las 4 millas náuticas, lo que estaba en juego se agudizó. Pequeños cambios en los patrones de estela, cambios en el lavado de motor y microajustes en las pantallas de radar fueron monitoreados con atención casi quirúrgica. Los buques venezolanos aún llevaban una velocidad significativa, empujando ráfagas blancas de agua a lo largo de sus proas. Su formación permaneció cerrada. Sus intenciones seguían siendo ilegibles. Entonces, casi sin previo aviso, llegó el giro. Los sensores a bordo del Gravely capturaron un cambio sutil pero inconfundible. El buque patrullero líder venezolano comenzó a soltar el acelerador, bajando su velocidad de los altos 20 nudos a alrededor de 18 nudos. Los otros dos buques imitaron el movimiento. La reducción repentina fue leve pero significativa, porque los analistas marítimos a menudo describen los cambios de velocidad como la primera señal física de desescalada. No fue una retirada, no todavía, pero fue el primer paso para alejarse del borde. Desde el puente estadounidense el cambio se registró instantáneamente. Las estelas venezolanas se suavizaron, la apretada geometría de ataque se aflojó. La presión mortal del momento comenzó a levantarse como el vapor que se eleva del mar. Durante 3 largos minutos, los dos lados se habían acercado al borde de la acción, y al final, fue Caracas, no Washington, quien parpadeó. Incluso en silencio el mensaje era inequívoco. Estados Unidos había mantenido la línea sin disparar un tiro, y Venezuela había sido la primera en ceder. Cuando los patrulleros venezolanos finalmente redujeron la velocidad, el primer cambio real en el enfrentamiento se hizo visible a través del agua. Su formación cerrada en forma de V, que había estado empujando agresivamente hacia el grupo de ataque del portaaviones estadounidense, comenzó a aflojarse. El barco líder se anguló ligeramente fuera de su línea de intercepción anterior
y en cuestión de momentos, el trío completo comenzó a deslizarse hacia el este-sureste, alejándose del camino del USS George Washington. No fue una retirada brusca, ni una renuncia dramática. En su lugar parecía un deslizamiento silencioso y renuente. El tipo de maniobra que hace un comandante cuando se da cuenta que la confrontación ha llegado a su límite. Los observadores familiarizados con incidentes marítimos similares, como los reportados por Reuters en 2021, que involucraban barcos patrulleros venezolanos desafiando a buques extranjeros cerca de aguas disputadas, reconocerían este patrón instantáneamente. Una retirada controlada, disfrazada de un cambio de rumbo. En el lado estadounidense nada cambió. El USS George Washington continuó cortando a través del Caribe a aproximadamente 20 nudos. Su camino recto e inamovible, como si todo el encuentro fuera un inconveniente menor. El enorme portaaviones no ajustó su timón, no cambió sus motores y no señaló ningún reconocimiento de la retirada venezolana. Simplemente mantuvo el rumbo. Los analistas del Instituto Naval de los Estados Unidos han señalado repetidamente en sus informes públicos que este es el mensaje más poderoso que puede enviar un grupo de ataque de portaaviones. El barco que se mueve primero concede terreno psicológico. Y aquí Estados Unidos no se movió en absoluto. El destructor estadounidense USS Gravely reflejó esa misma disciplina de control. Su formación permaneció firme. Las armas permanecieron en ángulo, pero inactivas. Y el MH-60R Seahawk continuó su patrulla por las alturas, registrando la sutil retirada mientras los barcos venezolanos se alejaban más de la proa del portaaviones. Incluso desde la altura, el cambio era fácil de ver. Las estelas agresivas que una vez cortaban ferozmente hacia la línea estadounidense, ahora se curvaban hacia afuera, suavizándose en largos rastreros que se extendían detrás de los cascos venezolanos mientras rompían su postura de intercepción. Entonces, a medida que los últimos rastros de estelas se asentaron a través del Caribe, la forma de la mañana se volvió inequívocamente clara. Venezuela había intentado bloquear el camino de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense, empujando rápido y fuerte hacia un corredor que no pertenece a ninguna nación particular. Sin embargo, a través de cada minuto de ese enfrentamiento, Estados Unidos se negó a cambiar incluso un solo grado. El USS George Washington mantuvo su rumbo con la misma confianza firme vista en misiones de libertad de navegación pasadas reportadas públicamente por la Marina de los Estados Unidos. Y el destructor USS Gravely reflejó esa misma disciplina de control. Su formación permaneció firme. Las armas permanecieron en ángulo pero inactivas. Y el MH-60R Seahawk continuó su patrulla por las alturas, registrando la sutil retirada mientras los barcos venezolanos se alejaban más de la proa del portaaviones. Incluso desde la altura, el cambio era fácil de ver. Las estelas agresivas que una vez cortaban ferozmente hacia la línea estadounidense, ahora se curvaban hacia afuera, suavizándose en largos rastreros que se extendían detrás de los cascos venezolanos mientras rompían su postura de intercepción. Entonces, a medida que los buques venezolanos se desvanecían hacia el horizonte oriental y la formación de Estados Unidos continuaba intacta, una pregunta persistente los siguió a través de las olas. Si Venezuela estaba dispuesta a presionar hasta este punto hoy, ¿hasta dónde llegarán la próxima vez? A medida que los últimos rastros de estelas se asentaron a través del Caribe, la forma de la mañana se volvió inequívocamente clara. Venezuela había intentado bloquear el camino de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense, empujando rápido y fuerte hacia un corredor que no pertenece a ninguna nación particular. Sin embargo, a través de cada minuto de ese enfrentamiento, Estados Unidos se negó a cambiar incluso un solo grado. El USS George Washington mantuvo su rumbo con la misma confianza firme vista en misiones de libertad de navegación pasadas reportadas públicamente por la Marina de los Estados Unidos. Y el destructor USS Gravely reflejó esa misma disciplina de control. Su formación permaneció firme. Las armas permanecieron en ángulo pero inactivas. Y el MH-60R Seahawk continuó su patrulla por las alturas, registrando la sutil retirada mientras los barcos venezolanos se alejaban más de la proa del portaaviones. Lo que forzó la retirada no fue la potencia de fuego, sino la presencia. El mismo principio que analistas a menudo destacan al explicar por qué los grupos de portaaviones estadounidenses siguen siendo invalorables. Al permanecer calma, predecible e inquebrantable,
La Marina de los Estados Unidos demostró una vez más por qué es el estándar por el que se mide el poder.